Buenos días a todos. Vamos a cambiar registro de la realidad del hoy. Vamos a volver a la palabra, que es la que nos ilumina. Quisiera colocar en lo que vamos a expresar, que ustedes tienen en las carpetas, una pequeña introducción para contextualizarlo. Los dos iconos que tenemos, el icono del Evangelio que se proclamó esta mañana y el icono del sínodo, que es el icono de María que camina, que va al encuentro, y el icono de Jesús que camina y va al encuentro. Ambos iconos tienen en común el caminar, pero ambos iconos tienen en común una acción importante que para mí es fundamental en un clima presinodal y sinodal, y es la mirada. Jesús pasa y mira, y estos son mirados, experimentan la mirada de Jesús. Sin esa mirada, como decía la comisión recién, puede haber mucha eficiencia, pero sin la conciencia de la mirada de Jesús y de Dios hay mucha ineficacia. Y por eso yo los invitaría a que el primer punto es si realmente experimentamos la mirada de Dios. Y en la muchachita de Nazaret dice lo mismo. Ella sale en camino porque el Señor la ha mirado en su pequeñez. Lo que marca a la muchachita de Nazaret es la conciencia de la mirada de Dios. Dios la ha mirado. Y cuando digo mirado, digo experiencia de Dios. En el texto que vamos a trabajar vamos a hablar de la palabra anunciados. Si yo no experimenté el anuncio, si yo no experimenté la fuerza transformadora de Dios en mi vida, es inútil que quiera anunciar. Y los 4 verbos del texto del Evangelio que contextualizan lo que vamos a decir ahora son interesantes. Jesús pasó, miró, los llamó y los preparó para el futuro. El primer verbo es mirar, experiencia de Dios en mi vida, que no tiene nada que ver ni con los sentimientos, ni con las emociones, y mucho menos con las ideas. Tiene que ver con algo que me desborda, algo que no sé explicar, algo que se me mueve adentro y no sé por qué se me mueve, pero se me mueve. Esa es la experiencia de Dios. Si no caemos en ideologías, en devocionismos, en costumbrismos religiosos, pero que no tienen nada que ver con la experiencia de Dios. Eso es la eficacia. Lo que Dios quiere hacer, lo hace en Él, en nosotros, desde la pasividad frente a la acción de Dios. Él es el protagonista de nuestra vida. Él es el protagonista del sínodo que estamos preparando. No somos nosotros, no es el material que recoge la comisión. El protagonista es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios sugiere dejarnos mirar por Él, dejarnos tocar, dejarnos abrazar, dejar que esto desborde en mi realidad personal, comunitaria, eclesial. Por ahí va la cuestión. El último verbo es el verbo los haré, futuro, es la misión. A veces los cristianos del siglo XVIII, XIX y XX nos hemos quedado en los verbos del medio. Lo seguimos, le respondimos que sí, pero no experimentamos ni la mirada ni la misión. La mirada es para cambiarnos, transformarnos, incluirnos en su proyecto, y entonces viene la misión. La misión es el testimonio de un proceso que presupone la mirada de Dios. Son 4 términos importantes. La muchachita de Nazaret experimentó la mirada de Dios, experimentó el cambio de Dios y experimenta su misión. Me llamarán feliz todas las generaciones. ¿Y por qué? Porque creí en su palabra, me dejé conducir por esto que me desborda, y porque creí y me dejé transformar por esa presencia. Yo creo que por ahí va el sínodo.
Si no entendemos esto, creo que no entendemos de qué se trata. Y entonces haremos una reunión de políticos, de sociólogos, de ideólogos, pero no una experiencia de la comunidad de los discípulos y las discípulas de Jesús. En ese contexto quisiera que colocáramos, hermanos, lo que vamos ahora a expresar. Por eso yo llamo el tema que ustedes tienen, anunciados que anuncian. Primero somos anunciados, se nos anuncia, que es el primer tema que la comisión recién explicaba. ¿Qué es el anunciar? La experiencia del encuentro, revelación. El encuentro con Jesús, el acontecimiento, dice Aparecida, es un encuentro que desoculta, que revela algo que está profundamente escondido en el corazón de Dios para cada uno de nosotros y para todos juntos. Entonces el encuentro con Jesús, la experiencia de Jesús, no tiene nada que ver con el sentimentalismo de autorreferencia. Tiene que ver con el proyecto de Dios para con nosotros y nosotros como respuesta a ese proyecto de Dios. Es algo objetivo, no subjetivo. Es algo que Dios me propone, no algo que yo me auto armo u organizo. Es algo que me viene dado, me viene ofrecido y yo respondo positivamente. Pero es el gran, insisto sobre esto, el gran protagonista es Dios, que se expresa en el rostro humano de Jesús, y Jesús se expresa en el don del Espíritu que nos ha dado. Sin esto no estamos en un lenguaje eclesial, estamos en un lenguaje sociológico, religioso, pero no es el lenguaje de Jesús y de su proyecto. El fundamento de la narración, paso al texto que ustedes tienen en mano, del primer anuncio, hunde sus raíces en los relatos de aparición del resucitado. En todos los personajes se subraya con énfasis el encuentro con el resucitado. Es esta experiencia la que marca un antes y un después, no desde la perspectiva cronológica, sino más bien desde la experiencial. Esto que me desborda, esto que no manejo. Cuando digo experiencial digo esto, no lo manejo, solo me desborda, lo experimento. Es una experiencia fundante que marcará el impulso para anunciarlo y testimoniarlo. El anuncio implica la experiencia del encuentro. Es esta experiencia la que lleva a testimoniarlo. El encuentro con el resucitado los conduce a dar testimonio de esta experiencia vivida y vivenciada. Se insiste en que han visto al Señor. Fíjense qué interesante, el verbo es ver. Han visto al Señor. Esta expresión tiene un amplio campo semántico. Puede indicar la percepción de los ojos, la capacidad de comprender o la profundidad de la experiencia vivida. En el texto de la Escritura indica sobre todo esto. He visto al Señor significa una experiencia profundamente vivida en mi interioridad. Y diferencio interioridad de subjetividad. La subjetividad tiene que ver con el intimismo, el sentimentalismo, las emociones. La interioridad tiene que ver con lo profundo de mi ser, lo profundo de mi yo. Es ahí donde he visto, me he encontrado, he experimentado al Señor, al viviente, al resucitado. Marcos hace suponer que haya sido en la Galilea, donde los discípulos y temerosos hayan tenido la experiencia encuentro con el resucitado. Subrayo ambos términos, experiencia, encuentro. Solo encuentro no funciona. El encuentro es válido si hay experiencia que lo ilumina. Sin la experiencia, el encuentro es un encuentro humano que no dice nada. Es una experiencia, encuentro. Esta experiencia, encuentro, reconocimiento, se vuelve alegría y gozo compartido. Fíjense, me encuentro, lo experimento y lo reconozco. Tres verbos importantes. Experimento esto que me desborda, lo reconozco y me dejo encontrar por él. Para Mateo, el primer anuncio tuvo lugar entre los que habían seguido a Jesús
y se congregaron en Jerusalén, no solo los que se habían quedado en la ciudad, sino también los que habían regresado a Galilea, quizás la mayor parte, y después regresaron a Jerusalén. El primer evangelio focaliza y subraya con fuerza que será en Galilea donde será visto. Fíjense cómo insiste el verbo ver. En la narración lucana, los discípulos de Emaús regresan a Jerusalén y testimonian narrando que se les abrieron sus ojos y lo reconocieron. Ahí está, la gran experiencia, porque los ojos pueden estar cerrados. Podemos ir a misa todos los domingos, ser amigos del cura, del obispo, del papa y tener los ojos cerrados. Cuidado con esto. Ellos caminaron mucho con Jesús, pero los ojos estaban cerrados. Nos puede pasar lo mismo. El sínodo nos invita a abrir los ojos y reconocerlo. Ahí está el punto clave del sínodo, si queremos que el sínodo sea eficaz y no solo eficiente. Ellos lo reconocieron mediante la palabra y la fracción del pan. Interesante. La palabra y la Eucaristía. Él siempre está presente allí, hay que reconocerlo. En esta palabra y en el pan compartido. Esa es mi memoria. La narración subraya la no comprensión. Sus ojos, su mirada eran incapaces. No tenían la capacidad. Era una mirada imperfecta que nos puede pasar también a nosotros. Claramente se trata de un proceso de comprensión. Ojos incapaces de ver, comprender. Solo con el irrumpir del resucitado los ojos podrán reconocerlo. Los testigos padecen la acción del irrumpir revelador del resucitado. Si el resucitado no nos abre los ojos, no nos engañemos, no es un acto volitivo, no es que yo deseo, yo decido reconocerlo, no, me viene dado el don de reconocerlo, me viene dado el don de interpretarlo. No soy yo, insisto, el protagonista. Se nos da el don de interpretar este sínodo eclesial, que el Espíritu es el protagonista de este sínodo. No somos ni el obispo, ni los curas, ni la comisión, ni nosotros. A nosotros se nos da el don de reconocerlo si lo encontramos y lo experimentamos. Ahí está la riqueza de un sínodo. Y si no, se va a volver una lucha de poder como la de los políticos. Si no queremos que el sínodo sea una lucha de poder como los políticos, tenemos que experimentar, dejarnos mirar, reconocerlo e interpretarlo, sabiendo que el protagonista es el Espíritu que clama, que grita en el corazón de cada uno de nosotros. Es desde esta experiencia, encuentro, reconocimiento, que ellos adquieren la comprensión y los habilita para el testimonio que ahora podrán y deberán anunciar. El anuncio es consecuencia. Por eso hablamos de volver al primer anuncio, pero cuidado, el anuncio es consecuencia de la experiencia, del encuentro, del reconocimiento. El anuncio es consecuencial, por eso yo digo anunciados que anuncian. Anunciamos porque fuimos anunciados, como la muchachita de Nazaret. Porque recibió el anuncio, lo puede testimoniar. Sin el anuncio no se testimonia nada más que a uno mismo. Y a veces hablamos de nosotros mismos más que de Dios o de la experiencia de Dios. En Jerusalén les hacen saber que se ha dejado ver por Simón. Los textos subrayan que el primer anuncio es un testimonio que parte de la experiencia, encuentro con el resucitado, que consistió en un testimonio intracomunitario. Otro aspecto. No hay lugar para el individualismo. La individualidad es comunitaria, es relacional. La iglesia es comunión de vida. No se anula la individualidad, pero se elimina el individualismo. No hay espacio para el individualismo de la modernidad. La iglesia es comunidad de individuos que interactúan en la comunión del Espíritu donado a cada uno y a todos juntos. Esto es importante para tener conciencia de la eclesialidad. En Juan,
Es la experiencia en la que la impulsa a María de Magdalena a comunicarla a los demás discípulos. Lo interesante es la fuerza de la fórmula testimonial. He visto al Señor, dice María Magdalena, la cual tuvo que hacer un proceso, si ustedes se acuerdan, porque tampoco ella lo reconoció. Lo encontró, pero no lo reconoció. Tuvo que hacer el proceso para hacer la experiencia del reconocimiento. Cuando ella le dice a los discípulos, he visto, es un ver desde la experiencia del reconocimiento que ella vivió. Es la misma fórmula que utilizaron para comunicárselo al ausente Tomás. Hemos visto al Señor. Los anunciados se convierten en los anunciadores que lentamente se van universalizando. Queda clara la focalización de que si el anunciador no ha sido previamente anunciado, no está capacitado para comprender y testimoniar la experiencia de encuentro con el resucitado. La acción pasiva de ser anunciada está a la base de la activa de anunciar. Yo anuncio cuando fui anunciado. Esta es la clave de lectura. Segundo punto, el mandato de Jesús. Lucas subraya que la resurrección, ascensión, don del Espíritu, constituyen el fundamento y el inicio del envío misionero para el primer anuncio. Jesús da el mandato de ir y anunciar a todos los pueblos. El verdadero protagonista, sin embargo, y Lucas lo subraya con fuerza, es el Espíritu Santo, que mediante su impulso genera una fuerza testimonial en función del anuncio de la palabra y de la creación de la comunidad creyente. Esta es la fuerza del Espíritu de Dios, anuncio de la palabra y creación de la comunidad creyente. Van profundamente unidos e inseparables. ¿Y quién lo hace esto? El Espíritu Santo. Cuidado con el Espíritu Santo, que no es la palomita que vuela. El Espíritu Santo es el hálito, la ruaj Yahweh, es el hálito, el alma misma de Dios. Ojo, porque a veces tenemos desfigurada la imagen de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mismidad de Dios, es el hálito vital, es lo que hace que Dios sea Dios. Y eso que hace que Dios sea Dios es lo que el resucitado sentado a la derecha del Padre nos manda a nosotros desde su gloria. Esperen y les mandaré la ruaj. Cuando venga la ruaj, Él los convertirá en anunciadores y en comunidad creyente. Por eso al sínodo lo maneja la ruaj Yahweh. A esta asamblea la maneja el hálito viviente del Dios viviente. Y eso es lo que nos desborda, eso es lo que experimentamos, eso es lo que no podemos encerrar ni encasillar, solo lo podemos experimentar en lo profundo de nuestro ser. Se nos escapa a las categorías racionales, psicológicas, neurológicas o atómicas. Es la mismidad de Dios. Las figuras van cambiando. Primero los 12 apóstoles, luego los 7 diáconos, seguidos de los doctores, los profetas, líderes como Pedro y Pablo, y también como simples cristianos como Apolo, Lidia, Áquila y Priscila. Pero el que permanece siempre actuando es el Espíritu Santo que impulsa el testimonio sobre Jesús. Han pasado 2000 años, ninguno de estos está aquí. Está Carlos, nuestro obispo, está el presbiterio, están los religiosos, están ustedes, estamos todos. Los nombres cambian. ¿Quién es el que no cambió? El Espíritu. Él sigue siendo el mismo. Para él no hay cronología de reloj. La historia le pertenece y él la construye. El primer anuncio o querigma. Se presenta ahora el contenido del primer anuncio mediante una serie de discursos de Pedro y de Pablo, dirigidos a los judíos para que acepten a Jesús como Mesías. Mesías significa ungido, marcado por Dios. Deben reconocer que la cruz de Jesús fue un error de incomprensión, no de maldad. No comprendieron y por eso lo mataron. Nos puede pasar también a nosotros.
el tema de la comprensión y la incomprensión, no de la maldad o la bondad. Eso es moralismo, decía la comisión recién. El problema no es maldad o bondad, el problema es comprensión o incomprensión. Si no lo comprendo, lo crucifico. Si lo comprendo, lo acojo. Ahí está el punto clave. Deben reconocer que la cruz de Jesús fue un error de incomprensión. Su resurrección, como acción de Dios, demuestra en cambio este mesianismo. Por eso Dios lo resucitó, porque estaba en lo justo. Y tú tienes que reconocer que tú no comprendías lo que estaba pasando. Los anunciadores son testigos que experimentan la presencia del resucitado. Todo viene confirmado por la Escritura, de ahí la importancia de ir al texto sagrado. Finalmente se invita a pasar del Jesús rechazado al Jesús aceptado en la resurrección, seguido de un cambio radical de vida. ¿Qué significa esto? Si Jesús está presente en la resurrección, está en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Y dentro de un rato vamos a tener la Eucaristía y tenemos la palabra, pero cuidado que aunque no tengamos ni la Eucaristía ni la palabra, ahora en este momento, Jesús está en medio de nosotros. Yo no contesten, pero les hago la pregunta. ¿Creemos que está Jesús aquí en medio de nosotros? No sé, no estoy tan convencido. Es una respuesta más de catecismo que de experiencia. Él es el viviente, Él siempre está presente. Cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Cuando decimos resucitado, decimos esto. Él está siempre en medio de nosotros. Por eso el Apocalipsis lo llama el viviente, el que vive en el corazón de la comunidad. Aquellas comunidades que no tienen misa, no tienen Eucaristía, no tienen cura, perseguidas, no tienen la presencia del resucitado. ¿Cómo la tienen y cómo la viven y cómo la experimentan? Aunque no tengan ni la palabra ni la Eucaristía, pero saben que Jesús está con ellos. Nosotros tenemos demasiados signos de su presencia, por eso que ya no lo experimentamos más. Es como matrimonio viejo, ya no se quiere ver más la cara. A veces nos pasa también como cristianos esta cuestión. El mensaje, ahora en el corazón del mundo, el mensaje llega al corazón de la cultura pagana. Comienza con el judaísmo, pero llega ahora al mundo de la cultura. Decía la comisionante, los espacios silenciosos, los espacios que nos ignoran, los espacios que no nos conocen o que no le interesamos. Pero la palabra con Pablo va al mundo ese, se mete en ese mundo. Se da la confrontación entre la búsqueda filosófica de la sabiduría humana con la revelación divina. El anuncio misionero se focalizará en el Dios desconocido que ellos adoran. El Dios verdadero quiere que lo busquen, que se orienten hacia Él y lo encuentren. Es pasar de la ignorancia al conocimiento mediante la revelación y aceptación de la persona de Jesús al que Dios ha resucitado. Es importante esto de Pablo en el Areópago de Atenas, porque hoy tenemos tantos areópagos, hoy hablamos de el cortil de los no judíos, el cortil de los paganos, espacios no cristianizados o descristianizados al que hay que ir a anunciar. Desde la sabiduría de Dios, confrontarse con la sabiduría humana. No hay contradicción, es cuestión de comprender y aclarar. Y se nos da a nosotros esta misión, como a Pablo. Es pasar... El poco éxito influirá mucho en el estilo de Pablo. Es interesante, fue un fracaso. Poquitos se convirtieron, pero ese poquito es la eficacia. Nosotros quisiéramos la eficiencia, que después del sínodo de la ciudad de Córdoba se convierta. Minga se va a convertir. Y eso nos puede llevar a una desilusión, depresión, angustia, ¿no? Porque buscamos la eficiencia. No pasa por ahí la cosa. La eficacia es más lenta, más oculta, pero está presente y actúa. El sínodo tiene que apuntar a la eficacia, no a la eficiencia. Por eso es interesante el icono de Pablo. Fracasa en Atenas,
poquitos se convierten, pero esos poquitos son suficientes para comenzar el gran proceso. Podemos preguntarnos, ¿qué desafíos misioneros encontramos en nuestras ciudades en términos culturales, sociopolíticos, comunicacionales, como nos decía recién la comisión de encuesta? Una iglesia en discernimiento. Llegamos a un tema central, interesante. La gran iglesia. Van surgiendo una multiplicidad de comunidades lideradas por Pedro, Felipe, los helenistas. Brotan grupos de misioneros itinerantes que posteriormente disminuyen con la consolidación de las comunidades. Florecen nuevos grupos de tipo carismático. Cuidado con la idea de que la iglesia naciente era una iglesia compacta, uniforme, todo lo mismo. Mentira. Lean el libro de los Hechos. Era una iglesia pluriforme, diversa, contrastante, grupos distintos. Hasta desconfiaban unos de otros, grupos de extrema izquierda, grupos de extrema derecha, grupos conservadores, grupos de avanzada. Había de todos los gustos consumidor adentro. Lean bien el libro, es interesante. Es una iglesia pluriforme y rica de diversidad, porque el Espíritu no se casa con nadie, suscita e invita a buscar los consensos. Corinto será una comunidad doméstica y vivaz, donde las mujeres son insoportables. Pablo se enloquece. Llega un momento que Pablo dice, bueno, basta, las mujeres que se callen y no hablen más, dice Pablo, porque lo enloquecían. Es interesante. Las corintias eran bravísimas, parece ser. Creciendo en virtud de la palabra y del impulso divino, mediante la fe y el bautismo, se incorporan nuevos miembros que van desde un jefe de la sinagoga hasta numerosos corintios. Surgen nuevas comunidades urbanas en una verdadera expansión renovadora de la fe. Corinto, el puerto, el bajo fondo. Fíjense qué interesante. En Atenas fracasó. Y en Corinto, la ciudad de la prostitución, del bajo fondo, surgen las primeras vírgenes consagradas a Jesús. Por eso Pablo dirá, Corinto es mi corona, aunque me hacen llorar, dice Pablo, porque eran bastante jodidos los corintios, pero eran su gloria y su corona, porque ahí la eficacia había sido grande, en un bajo fondo de una ciudad puerto. En el mundo de Pablo, para insultar a una mujer en el Imperio Romano se le decía, sos una corintia, imagínense, era un insulto. Bueno, en esa Corinto nacen las primeras vírgenes consagradas a Jesús. En los inicios, Antioquía ocupará un rol significante. Éfeso se convertirá en un centro reflexivo de la fe en torno a Pablo. Con el crecimiento, aunque reservan su autonomía, las comunidades se van autocomprendiendo como parte de un único pueblo de Dios, donde está presente el resucitado en el bautismo, la palabra y la celebración de la cena del Señor. Esto es lo importante. Que más allá de la pluralidad y la diversidad, hay una conciencia de ser un único pueblo de Dios.